Hola, buenas tardes. Soy Juliana Bolsonela, estudiante de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de San Juan, y hoy voy a dar un discurso acerca de los valores. Para comenzar mi discurso voy a iniciar con 3 preguntas disparadoras acerca de quiénes somos, qué pensamos y qué creemos. Es así que vamos a hablar de los valores como aquellas cualidades, atributos o características que hacen a las personas que integran a la sociedad. Tenemos que saber que los valores son aquellos pilares fundamentales de la sociedad, es lo que les permite a las personas sentirse en un estado de seguridad, tranquilidad, paz y armonía, en donde pueden relacionarse con el resto de las personas sin necesidad de tener que confrontarse, encontrar algún problema o crear un ámbito de confrontación. Bien, tenemos que por ello vamos a decir que los valores son innatos a las personas. Es decir, que por el solo hecho de ser personas tenemos valores. Los valores no nos los otorgan ni la cultura, ni el lugar en donde nacemos, ni el tiempo en el que nacemos, sino que por el solo hecho de ser personas tenemos valores. Es así que los valores que caracterizan a la sociedad son tanto universales, porque le corresponden a todas las personas por el solo hecho de ser personas y por integrar a la comunidad, y a su vez son personales. Sí, son atributos, cualidades y características que hacen a cada persona y que forman a cada persona a partir de su estilo de vida, de su educación, de las personas con las que se rodea, de la cultura que integra, bien, entre otros. Vamos a hablar de los principales valores que afectan a la sociedad, bien, y que las personas tenemos en cuenta en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana, bien. Vamos a comenzar con la bondad. Tenemos que la bondad es aquel valor que hace referencia a este accionar bueno que tenemos las personas, ¿bien? Actuar generando conductas positivas, no buscando hacer el mal o buscando generar un provecho desproporcionado para las personas, ¿bien? Por solo querer tener un beneficio y que el resto de las personas se vean perjudicadas. Esos accionares están reprimidos por la sociedad. Por eso tenemos que accionar de buena manera, como yo espero que los demás se comporten frente a mí, entre otros. Luego tenemos que otro de los principales valores es la sinceridad. Ser seres sinceros, bien, en donde se digan las cosas entre las personas, se planteen los problemas y se busquen soluciones a partir de la charla, del diálogo, bien, de este encuentro entre las personas y no tengamos que ir a la confrontación, bien, a una pelea, una lucha, etc. Siempre decir o ser sincero desde el lado de entender y respetar qué le pasa al otro, cómo el otro le gustaría que le digan las cosas, etc. ¿Bien? Luego tenemos que hablamos de la empatía. Cuando hablamos de la empatía es saber ponerse en el lugar del otro, entender qué le pasa al otro, qué es lo que lo afecta al otro, cómo yo quisiera que se comporten los demás estando en mi lugar, bien, entre otros. Es brindar una ayuda, una colaboración desde el lugar en el que uno se encuentra, bien, y no siempre tiene que ser una ayuda desde el lado de lo material, sino ya desde lo afectivo, bien, lo emocional ya brinda una ayuda y un poder ponerse en el lugar del otro. Luego tenemos el amor, que cuando hablamos del amor tenemos que saber que las personas somos seres muy pasionales, que en la mayoría de nuestras acciones, conductas, comportamientos, entre otros, ponemos el amor, por ejemplo, en los vínculos de afectividad, está el amor de por medio, en los vínculos de amor, de amistad, cuando uno elige el trabajo que va a realizar en su vida, cuando uno elige su profesión, siempre lo hacemos desde el lado, desde el amor, bien, somos seres muy pasionales las personas. Luego tenemos que hablamos de la humildad. Cuando hablamos de la humildad, hacemos referencia a saber las personas que no tenemos el conocimiento absoluto de todo lo que creemos, ni que tampoco nos relacionamos con otras personas porque sí, sino que nos relacionamos con otras personas para que nos ayuden, para que nos permitan crecer como personas, que nos puedan nutrir en conocimiento, en ser mejores personas. Bien, eso es la principal idea de la humildad. Bien, entonces entender que no, yo no tengo la verdad absoluta de todo lo que yo creo, que no lo que dice el otro está errado o que no tiene idea de la vida, sino que quizás sabe hasta mucho más que uno, o quizás de lo que él sabe me ayuda para crecer en ciertas ramas de mi conocimiento o crecer como persona. Luego tenemos que hablamos del perdón. Cuando hablamos del perdón es tanto con uno mismo como con el otro, es saber pedir perdón al otro, bien, por sus errores que comete en la vida, por si me maltratan sin tener intención, por si hacen cierto accionar que yo no estoy en nada de acuerdo con dicho accionar,
entre otros, pero es saber perdonar, saber poder olvidar dicha conducta y poder volver a iniciar una relación o poder saber que la persona tiene aún otros valores que lo caracterizan y lo hacen como tal. Bien, pero a su vez es también la persona misma saber pedir perdón, saber reconocer que las personas constantemente cometemos errores y que nuestros errores traen consecuencias, pero es por ello que la sociedad misma nos brinda la posibilidad de pedir perdón y a través del perdón poder volver a rearmar los vínculos y poder seguir siendo parte de la misma comunidad que integramos. Luego hablamos de la paciencia. Cuando hablamos de la paciencia es entender que no todas las personas nos encontramos en la misma situación, atravesando los mismos momentos, frente a los mismos hechos, o no todos tenemos las mismas experiencias de vida, ¿bien? Entonces, frente a ello, tenemos que ser seres pacientes de entender por lo que está pasando el otro, poder ponernos en su lugar, ¿bien? Entonces, relacionándolo así con la empatía, y ayudándolo a poder salir de dicha situación, ¿bien? Luego, otro de los valores tenemos que es la responsabilidad. Es que todas las personas tenemos que saber que todos nuestros actos traen aparejadas consecuencias, tanto positivas como negativas. Y de todas estas consecuencias, las personas tenemos que ser responsables. Tenemos que asumir las consecuencias que trae nuestro accionar y frente a ellos responder por nuestro accionar. Generalmente las personas tendemos a cometer más errores que aciertos, pero es de aquellos errores de los que más aprendemos y es allí donde se aplica la famosa frase de tropezón no es caída. Bueno, es aprender que podemos equivocarnos, pero siempre asumiendo nuestras consecuencias y nuestra responsabilidad. Ello también encontramos una relación con el perdón, bien, que decimos esto de reconocer nuestros errores, poder pedir perdón y asumir también nuestra responsabilidad. Y por último, hablamos de la solidaridad. Cuando hablamos de la solidaridad, tendemos a esta idea de ser compañeros, bien, de brindarle al otro lo que necesita, ser solidarios, ayudar a aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, de desamparo, entre otras. Es decir, aquellas personas que necesitan mayor colaboración de uno o que se encuentran en una situación más desfavorable que uno. Entonces, frente a ello, necesitan que nosotros les brindemos cierta contención, cierto apoyo. Encontramos así que todos los valores se encuentran relacionados uno con el otro, que no podemos entender a un valor totalmente separado o desprendido del otro, porque en cierta medida todos encuentran su relación con todos y todos concluyen a la misma idea de que los valores están creados para esta vida en sociedad. En esta idea de que nosotros planteamos que las personas somos seres biopsicosociales, en donde las personas necesitamos del otro, bien, por esto, por ejemplo, que hablábamos de que nadie tiene un conocimiento absoluto, entonces necesitamos del otro para nutrirnos de conocimiento, para crecer como personas. Quizás necesitamos a la otra persona para que nos ayude a ver en qué estamos fallando, en qué estamos generándole un mal a las otras personas y nos ayude a encontrar nuestro error, a ser mejores el día de mañana, ¿bien? Entonces, por eso partimos de esta idea de que los valores son los pilares fundamentales de la sociedad, que me ayudan a mí a relacionarme con las otras personas y a entender que todas las personas no vivimos la misma vida ni que todos pasamos las mismas situaciones. Entonces es frente a ello que yo tengo que brindarle esta contención, ayuda, bien, que necesita dicha persona, bien. Entonces es así como finalizo mi discurso con las siguientes preguntas para que cada uno se replantee bien la aplicación de los valores en su día a día, para que cada uno entienda y reconozca si le da realmente la importancia que necesitan los valores, si los tiene tan en cuenta en su vida como realmente son necesarios, o si la verdad que la mayoría de las actitudes que realiza las realiza dejando los valores de lado, priorizándose a uno y sin darse cuenta quizás el daño bien o los problemas que le puede generar al otro, que quizás la otra persona es una persona más reservada, entonces tiende más a guardarse dichos problemas o a no comentarlos, y yo con mi accionar lo estoy dañando, ¿bien? Y las preguntas son, la primera pregunta es, ¿cómo me relaciono con mi grupo de pares, con mi grupo de amigos, con mi grupo de familiares, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, entre otros? La segunda pregunta es, si aplico los valores en mi vida y si esa aplicación creo que es la correcta. Y la tercera pregunta hace referencia a si yo me comporto con el resto de las personas como yo desearía que el resto de las personas se comporten frente a mí. Muchas gracias.